Fenal Podcast, temporada 2. Bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio de la segunda temporada de nuestro Fenal Podcast. Tenemos un invitado súper especial. Estamos con Candelo, un líder impresionante. Cande, bienvenido. Y cuéntanos cómo te llamas, porque ni yo sé cómo te llamas. Para mí eres Candelo, para todo el mundo, todos te conocemos como Candelo. Bueno, Majo, pues primero que todo, gracias por la invitación. Mi nombre, yo siempre digo algo chistoso y es que mi nombre es Candelo y me dicen Juan Esteban. Básicamente. Bueno, yo soy artista de hip hop de la ciudad de Medellín desde el año 2009, líder social y cultural también desde el año 2009, cuando yo encontré un propósito en mi vida. Yo siempre busqué un propósito en mi vida y cuando encontré el propósito del servicio a la gente, ahí en ese momento me empecé a volver un líder, alguien que gestionaba por las comunidades. Soy un emprendedor un volado al berraco, lo que vos has vivido. Sí, no, y de verdad que qué rico contar contigo acá. Cande, vos tenés una historia de vida muy bonita, muy bonita porque lograste darle un giro enorme a tu proyecto de vida, a tu futuro, ese que estás construyendo y que hoy también estás viviendo lo que hace muchos años soñaste. Pero empecemos con tu infancia. ¿Cómo fue el barrio, todo, de dónde eres, de qué parte de Medellín? Cuéntanos todo. Mira, Majo, yo soy del barrio Villatina, la comuna 8 de Medellín. Yo vengo de un barrio de 32.000 habitantes, un barrio que, que yo creo que muestra la Medellín original, la Medellín que pocos ven, un barrio donde usted puede ver todas las cantidades de necesidades, y no hablemos de necesidades, hablemos de retos todavía que tenemos como país en tener que afrontar, ¿cierto? Ahí podemos ver todas las cosas que hoy como país tenemos que enfrentar. Eh, yo vengo de un padre y una madre que se juntaron siendo menores de edad. Mi mamá vino desplazada de Yalí, Antioquia. Mi papá era un muchacho que creció en el barrio, en el mismo barrio, pero que era la secuela de la Medellín de ese entonces. La Medellín que, pues mi barrio tuvo células del M-19 en su momento, hubo mucho ese tema del sicariato de la época de Pablo Escobar, y mi papá era pues una secuela de eso, ¿cierto? Usted se puede imaginar qué representa que un padre y una madre, pues dos adolescentes, que ni siquiera lograran ser jóvenes, decidieran tener una familia. Entonces yo tuve una infancia muy marcada, con ausencia de amor, pues viendo la violencia en primera mano, y cuando hablo de primera mano no tiene que ver solamente con lo que yo tenía que ver en el barrio en temas de conflicto, sino ver el maltrato de mi papá hacia mi mamá, ¿cierto? Esa ausencia de que no había tiempo para demostrar cuánto nos queríamos porque solo había tiempo para sobrevivir. Básicamente eso fue una infancia muy marcada en la que uno aprende. Yo, pues para cerrar, quiero decir ahí, yo en ese momento aprendí, tuve una idea de la vida muy errónea, era que yo creía que había gente que nacía para ser feliz y otros para estar tristes, y que a mí me tocó el segundo grupo, ¿cierto? Y ya te imaginarás qué representa tener una idea del mundo como esa. ¿Hermanitos o no? Yo soy el menor, somos dos hermanos. Uh-huh. Digo que yo soy el hijo del lechero porque mi hermano es moreno, mi mamá es morena, papá ¿Y trigueño tú, y yo bien Cande? pelirrojo, imagínate. Bueno, Cande, ¿qué pasó? En tu adolescencia tuviste un episodio difícil. Cuéntanos un poquito. Mira, cuando yo digo de que yo crecí teniendo esa idea del mundo, esa idea de la vida, ustedes ya se imaginarán que eso representa que uno empiece a cultivar odio en su corazón. Claro, Resentimiento. yo sentía que el mundo era culpable por lo que a mí me estaba tocando, o yo no entendía por qué yo tenía que vivir lo que estaba viviendo. Siempre desde muy niño, siempre tendía a cuestionar como que todo. Yo decía, ¿por qué tengo que vivir las cosas que estoy viviendo? No entiendo. Pero que entonces yo, de un momento que yo dije, bueno, si eso es lo que me toca vivir, yo lo vivo. Y mi papá se tiene que ir del barrio y mamá se queda trabajando pues de lleno. Pues, mamá siempre fue muy trabajadora. Y, y yo empiezo a andar con los parceros de mi papá, a hacerles Mm, mandados, a hacerles vueltas y a meterme en un mundo que, que un joven no debería de estar entrando a hacer, ¿cierto? Y empecé a hacer un montón de cosas. Creo que el episodio más marcado en ese momento fue que, pues, para mi mamá no había tibio. Para mi mamá, ¿sos un mentiroso o no sos mentiroso? ujú. ¿Es malo o es bueno? No existe nada más. La matrona. Esa es la que manda. Y para ella es así, y ya les digo, esa es la fuerza de la casa. Entonces, mi mamá de tanto trabajar queda en silla de ruedas, y mi mamá me encuentra un arma en la casa
y la persona que yo más amaba, pues yo sentí en el momento que me traicionó porque mi mamá me entregó a la policía. Yo creo que ¿Cuántos años tenías? tenía 13 años cuando mi mamá me entregó a la policía. Entonces, yo creo que si lo pongo a mirar ahora en el presente, mi mamá no me traicionó, mi mamá me dio una segunda oportunidad de vida. Tú entras entonces, la policía, Dentro del que centro penitenciario La Pola, entro con la pena mayor de menor de edad, que son 8 años, salgo a los 3 años por buena conducta. Yo, yo dejé una casa de madera, yo tenía una idea de la pobreza, de la vida. Y cuando yo salgo me encuentro una casa construida, una casa de adobes, mamá guardando ya 20.000, 30.000, 40.000 pesos, ahorró para una casa. Entonces, por hermosa. supuesto, imaginadas, yo en mi mente yo dije, madre, esta vieja, ¿qué? Entonces todo el mundo esperaba de mí, yo siempre andé con una lápida en la frente, todo el mundo esperaba que yo no iba a pasar de los 18, que yo me iba a volver un drogadicto, que yo no tenía futuro. Y parce, yo era tan rebelde, que yo escuché que todo el mundo decía que este man lo iban a matar rápido. Y yo dije, no, ¿cómo así puede? No, Ustedes están duro de esperando matar. eso, no les voy a dar gusto. No les voy a dar gusto. Yo no me voy a morir a los 18, yo no me voy a volver un drogadicto, yo sí voy a tener futuro. Y yo creo que fue algo muy bonito porque se da de cuenta uno que la pobreza está en la mente. Y es un dicho que suena muy cliché, pero que Ujú. cuando uno de verdaderamente asume desde la simpleza de la vida esas cosas, todo empieza a cambiar. Lo que tenías era que cambiar La la forma de forma ver de pensar. y Que cómo tu veía el mamá sí mundo. la había cambiado, porque en esos 3 años que tú estuviste en la cárcel de menores, tu mamá logró su casa. Y que se da cuenta de lo que el trabajo constante siempre trae cosas grandes. Creo que eso es lo más bonito de todo. Mi mamá nunca se puso a mirar, ah, es que hoy nada más me alcanzó 30.000 para guardar. Ella no miraba eso, ella solo miraba que tenía 30.000 pesos que menos que le iban a faltar. Ujú. Y la constancia que ella tuvo Qué mostró hermosura. un resultado grande, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que el trabajo constante, el trabajo duro, siempre trae frutos grandes. ¿Qué aprendiste en la cárcel? Yo siento que yo ahí me volví un hombre y no hablo por cosas difíciles. Yo creo que en el país que vivimos ser malo es mucho más fácil y sencillo. Hacer cosas Eso que malas dices tiene un peso muy grande. es que es real, majo. Yo siento que usted escucha a un chico, yo tuve una vez una conversación con unos amigos de un estilo de vida muy diferente al que yo crecí. Entonces me dijeron como que no, lo peor que a alguien le puede pasar como que es como meterse en todas esas cosas y ahí me dio risa, porque no es así. Eso es, o sea, la verdad es que estar en ese mundo es como un parque de diversiones en los contextos y en lo que nos vende la sociedad, ¿cierto? Eso es lo que nos vende la sociedad. Pero usted ser correcto, pues me va a disculpar la expresión, pero usted ser correcto en la mitad de la mierda, yo creo que eso es Más mucho más difícil. berraco. Y eso es más de admirar y de que lo impresione a uno. Y porque más que de berraco es porque ser correcto en una sociedad como estas es soportar mucho, mucho peso social. Es soportar todos los pesos sociales. Entonces yo considero que el caer pues como en ese mundo ni siquiera era tan grave, pero yo creo que lo que yo aprendí mejor estando en este lugar fue que por primera vez en mi vida yo dejé de escuchar el ruido de afuera y me tocó soportar el ruido que había dentro de mí. Y que por primera vez en mi vida yo tuve la oportunidad de mirar el retrovisor de mi vida y no mirar lo que me hacía falta, sino como mirarlo de una manera muy neutral. Inclusive te digo, en ese momento de mi vida yo dejé de juzgar a mi papá. Yo empecé a entender lo de mi papá, el por qué hacía lo que hacía, la vida que tenía, su actuar y todo eso, sin victimizarlo y sin señalarlo, ¿sí me hago entender? Y lo mismo Wow. empecé con todos los de mi casa. Ujú. Y yo creo que lo primero que yo aprendí más en ese momento fue que aprendí a encontrarme a mí mismo. Aprendí a entender de que el mundo no era culpable por lo que yo estaba viviendo, ni siquiera ni mi papá ni mi mamá. Yo decidía que quería vivir a pesar de la que tuviera. A tus 16 años saliste ya entendiendo eso. Sí. Wow. Cande, entonces tú llegas, ves que tu mamá cumple un hito gigante de la familia y es la casita. ¿Cómo empiezas a cambiar tu vida? ¿Qué decisiones tomaste después de esa claridad y eso que entendiste después de 3 años en la cárcel de menores? Eh, Hay una cosa que yo tengo que darle un discurso tuyo de libertad económica, libre mercado. Y yo digo
en la canción que si queremos cambios, que se espera más que sacrificios. Y pasa mucho con los jóvenes. Yo trabajé en el Banco Interamericano con los centros penitenciarios de toda Latinoamérica y uno se encuentra que el joven quiere cambiar, pero si vivir en una bolita de cristal, de que el pobrecito, el que El que esto, merece sí, todo. el mundo es culpable por lo que yo viví, y si yo quiero cambiar, pues entonces acójame, ¿cierto? Al Ujú. contrario mío, mi mamá nunca me permitió eso. O sea, esa mujer entendió de que conmigo no podía ser blandita porque me iba a hacer un daño. ¿Te visitó en la cárcel? No, 3 años que nunca tuve visita. Ese dato Muy no lo ibas a importante. contar y Sí, fue 3 años fundamental. encerrado que no tuve visita. Pero yo llego y salgo, yo que mi mamá hace lo que hace. Mi mamá dignificó la vida de mi hermano y de mí a partir de un empleo, porque a veces la gente, o sea, a veces la gente consigue un empleo y dice, cree que solamente es un puesto laboral. Ni siquiera uno como trabajador dimensiona lo que hay detrás del puesto que usted está asumiendo, porque es que vos sabes que es un tema de una cadena larga de que esa persona que tuvo ese sueño donde vos estás trabajando, están haciendo una apuesta grande por vos y que esa otra persona que decidió contratarte, decir, este tiene el perfil, está haciendo una apuesta por vos Esa y que cuando vos confianza. entras a este empleo, estás teniendo una oportunidad de tomar una decisión, ¿qué hacer con mi vida? ¿Cómo la quiero proyectar? Hoy justamente yo estaba en una charla en una empresa y yo le decía a los trabajadores, la única forma de que ustedes no vean su trabajo como un trabajo común y corriente es cuando le den propósito a su sueldo. Y tener un propósito a su sueldo ni siquiera es construir la casa. Quizás para muchos de ustedes es simplemente priorizar siempre un fin de semana al mes, salir a comer con su familia, a veces ni lo hacemos. Y eso es darle propósito a su sueldo. Y cuando usted le da propósito a su sueldo, su empleo empieza a tener un propósito. Y también nos olvidamos que el lugar donde estamos está brindándole un servicio a la gente, que le está dando propósito a la gente. Entonces, mira que es una cadena larguísima que uno a veces no dimensiona detrás de un sueldo. Entonces yo veo a mi mamá que hace todo esto, yo empiezo a ver el valor del empleo, yo empiezo a tener esa rebeldía de decir, venga, que yo quiero cambiar mi vida, y yo tomo la decisión de ir a estudiar, de empezar otra vez el colegio, pues de cómo darle continuar el colegio. Yo no recuerdas que en quinto de primario me graduaba, entonces que la Ujú. cadenita de plata, que para la fiesta, y mi mamá no tenía plata para eso, yo que le iba a ir a pedir plata para eso. Entonces desde el cierre de Medellín, siempre yo con unos amigos miramos la ciudad a 10 minutos del centro de Medellín, nosotros no conocíamos el centro, y le poníamos nombres a los edificios, a las calles, y cierto momento yo dije, bueno, ¿cómo me pago la graduación? Y yo mandé unos bonais y le digo que cómo era la vuelta, que cómo me dan camello, me goza, pero mío, ¿sabes qué? Para en el Parque de San Antonio, ¿sé dónde queda? Y yo no, bueno, déjese llevar en el bus, y cuando hay una plaza así abierta, grande, ahí se baja. Y una cuadrita más abajo venden hielos y más abajito venden pacas de agua y limonadas. Y yo me conseguí una canequita así de plástico, entonces yo salía al mediodía del colegio, me montaba en el bus y yo me acuerdo que la primera vez me bajé en el Parque San Antonio y yo respiré profundo y yo dije, bueno, Llegué. ¿dónde estoy? Sí, pero entonces mira, los sacrificios que hay detrás. Yo, un niño que estaba acostumbrado a ganar plata, Claro. decido cambiar el giro de mi vida. Eso requería que tenía que sacrificar también la comodidad de tener plata en el bolsillo. Y yo decido ir a vender agua y limonadas. Y para llorar en la casa, inclusive me tocó ir a pedir en la minorista y hacer cosas, pues, de que otro joven bota, o sea, se echa para atrás y dice, no, yo mejor sigo ganándome mi plata. Mi plata que es más fácil. Esta es Exacto. más fácil Entonces, de mira que es muy entrada. bonito eso, el sacrificio que hay detrás para cada cambio que uno quiera en la vida. Entraste al colegio. ¿A qué año te volviste a incorporar? O sea, ¿en qué No, año, en eso qué fue en el grado? mismo, está en O de esos que quinto, son, eso, ya. entre quinto, en el que no me querían recibir porque yo salí casi septiembre y yo fui y convencí al rector, el rector me dijo que no, yo le dije, venga, colabóreme, en otro colegio no me van a dar estudio porque usted sabe que nadie me quiere por acá y si yo me quedo en la calle es culpa suya. Imagínate en septiembre, convencí y yo dije que tenía que estudiar y mientras estudiar y el rector me dijo, pues de entrar, pero tenés que comportar bien. O sea, tú saliste, estabas en quinto y volviste a No, yo entrar. mientras en la Polo no está, uno también va ejerciendo la educación de Ah, uno, ok, claro. O ok. sea, porque estos lugares, pues de alguna manera tratan de que vos estés como incorporando, como Ok, que vos no, ok. vos sigues siendo menor de edad, y a vos te Ujú. siendo menor de edad, vos estás al cuidado del Estado. Que es algo que yo hoy justamente le decía a unos empleados, que yo les decía que la mejor inversión social es generar empleo. Totalmente. Pues Majo, actualmente el país se gasta mensualmente en un joven que está en un centro penitenciario, un joven. En un centro penitenciario se gasta 2.688.000 pesos mensual en un solo joven.
¿Cuántos jóvenes pertenecen a estos centros penitenciarios y cuántos reinciden una, dos y tres veces? ¿Cierto? No hay mejor inversión social que generar empleo. Sí, por eso es tan importante que tengamos un contexto, un país en el que las empresas, en el que a las empresas las dejen camellar, en el que a las empresas puedan tener las condiciones para generar más y más empleo. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, tú eh, eh, cuéntanos cómo llegas, porque tú has roto unos paradigmas enormes, eres un líder que se empezó a dar a conocer a nivel internacional, la música llega a tu vida y también el liderazgo. ¿Cómo reviertes ese liderazgo que antes era negativo? Entras a la cárcel, sales, ves un montón de cosas que logró tu mamá, decides cambiar tu vida. Bueno, ¿y qué haces? Yo empecé a viajar en mi vida en ese momento, porque a veces conocer el mundo no es moverse geográficamente, es la forma de cómo vemos el mundo. Yo veo un parche de manes rapeando, pues me preguntan, yo en mi vida nunca pensé que yo iba a rapear, Ujú. ¿cierto? Yo un parche de manes rapeando, me les parcho al lado, los veo rapeando todo. Esos manes me dicen que había un lugar donde ellos se parchaban a hacer música, pero yo empiezo a escuchar conversaciones diferentes. Esos manes que eran del mismo barrio que inclusive nunca conocía, nunca lo había visto yo. Y eran casi que vecinos míos. Y empiezan a tener unas conversaciones diferentes. Vamos a camellar para grabar una canción, para las camisetas. Hablaban de inclusive de mayores a las cuchas. Y yo decía, para mí ya era algo nuevo. Sí, Entonces claro. yo siempre fui muy curioso desde niño. Entonces, claro, yo cada vez que tenía espacios libres iba y me parchaba con estos manes. Estos manes tampoco nunca me preguntaban quién era yo, qué hacía, qué no hacía. Sin Simplemente me prejuicios, recibieron en te en el recibo. cuento de ellos. Cuando ya al tiempo estos manes se dan de cuenta de lo que yo hacía, pero también se dan de cuenta que ellos sin saberlo me estaban ayudando, estaban volviéndose como un hogar para mí en Claro, el caos que yo estaba viviendo, ¿cierto? Y más un cambio que yo el estaba haciendo en ambiente mi vida. seguro, el Exacto. espacio seguro. Y empiezo a conocer la música. Yo digo, la música a mí no me salvó. A mí el hip hop no me salvó porque me enseñó como a cantar o a rapear. A mí me salvó porque simplemente encontré una forma de decir lo que yo nunca había dicho. Una forma Ok, de expresar lo que yo nunca había expresado. Porque yo crecía siendo como una roca. No llore, no diga que algo le duele. En cambio, estos maneras eran súper sentimentales, emocionales. claro. Entonces yo empiezo a verlos y yo digo, no, qué bacano. Esto me se dan de cuenta de lo que yo hacía y decidimos crear una escuela de hip hop, que el primer día llegaron 100 muchachos. Yo me acuerdo que cuando estábamos recogiendo firmas la gente no nos quería dar firmas porque estaba yo ahí. Entonces, la gente me tenía pereza en el Claro, te barrio, obviamente, conocían en el porque bar. cuando hacemos la escuela y llegan 100 chicos, pues madre, nos dimos de cuenta del impacto majo que estaba haciendo. O sea, nosotros ya no, era un salón gigante y no cabían los pelados. Entonces yo empiezo a encontrar un propósito en mi vida, porque nos dimos de cuenta que no era simplemente una escuela de hip hop, sino que lo que podíamos nosotros hacer al servicio de la gente. Entonces Ujú. empezamos a promover temas culturales en el barrio, empecé a conocer gente diferente. Yo creo que el primer muro que uno debe derribar es el tema de creer que alguien, o sea, como no permitirle que otras personas más lleguen a la vida de uno, personas con mundos diferentes al de uno. Y Ujú. yo me abría a eso y yo era como una esponjita que yo aprendía de todo. Entonces yo empecé a aprender de profesionales de la alcaldía, a liderar, que es Mm. que por primera vez haciendo un proyecto, por primera vez, que cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, pero que yo era un resorte, aprendía todo y tomaba como iniciación Y gestionabas, total. gestionabas. Ahí empezó mi vida profesional. Espectacular. Bueno, Candy, empezaste a crecer en ese liderazgo social, cultural, musical. ¿Y cómo llegas a consolidar mucho más ese liderazgo? Fuiste elegido como uno de los jóvenes de Global Shapers. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Mira, lo primero es que yo, cuando empiezo con todo este liderazgo, tengo la oportunidad de conocer la Fundación Mi Sangre, Ujú. la Fundación de Juanes. Y la Fundación Mi Sangre empieza a hacer algo muy importante para uno forjarse como líder, y es un liderazgo desde las habilidades blandas, ¿cierto? Yo empiezo a tener capacidad ya de manifestar lo que sentía sin ir al choque, La como confrontación, todas esas no, cosas, como tener una visión desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Entender de bonito. o sea, como ese liderazgo interno que debe estar ahí muy puesto, porque cuando usted tiene un montón de prejuicios en su mente, cuando usted que así quiere hacer un bien por la gente sin querer, el bien, usted no hace un bien total porque
todo va manchado de algo, ¿cierto? Va desde la ira, del resentimiento, de esas Claro, cosas. la A mí en ese rabia. momento yo empecé a sanar todas esas cosas, o sea, todo era color de rosas, como dice la canción, pintarse la cara, color y esperanza de momento. Eh, Global Shaper, ahí cuando yo empecé con los nunca, con los que no, A pero ver, sí, cuente a sí, ver. pero no. Ajá. Eh, Me llega la invitación por una chica que se llama Jacqueline Arango, se me usa para contactar y me hace la invitación que para entrar a una comunidad Global Shaper y yo dije, güey, María, esa vuelta qué es, eso tan raro que es. Y yo dije que no. Es como en inglés, Sí, como no, todo tan raro. Yo, raro. no, hágale que eso no es para mí. Dije yo, Se equivocaron de Candelo, pero muy difícil sí. uno equivocarse de Y me Candelo. llama otro. Venga, es que yo soy el curador, el líder de Medellín, queremos que vos estés, vos no tenés ni que postularte, vos tenés todo el perfil. Y yo, no, no. Entonces ella me llama Catalina y me dice, Cande, es una comunidad muy exclusiva y son los hijos de ¿Quién es empresas. Catalina? Catalina Cola, directora de la Fundación Mi Sangre, me dice, Cande, Ujú. esto es un lugar muy exclusivo, son líderes, hijos de líderes empresariales, hijos de empresarios, hijos de políticos, líderes que usted no, que hacen cosas que usted nunca cree que los va a conocer. Y ahí dije yo, menos que voy a estar menos que voy a estar allá. Entonces me dicen, no, vamos a hacer un evento que se llama Charlatán. Y viene gente de toda Latinoamérica y queremos que la sede suya, o sea, la escuela suya sea una sede. Y como yo era tan desconfiado, entonces yo hágale para mamarle la cita a esta gente a ver qué la invitación que me están haciendo. Y, y yo le organicé toda la actividad y adivine quién fue los que dieron la actividad, puros niños. Yo puse a que los niños fueran los que eran las actividades, las charlas. O sea, imagínate que vos Ay, como me adulto llegar a encanta. una actividad y que desde que la puerta te esté recibiendo un niño El de profe es un 11 niño. años diciéndote bien pueda, bienvenido, bienvenido. Pero de verdad yo, ahí se me quitó un paradigma de la vida. Yo vi que esta gente llegó muy humanos, pues todo el mundo llegó muy abiertos, todo el mundo muy interesados, todo el mundo, no como que ahí llegué al zoológico a ver los animales, sino que muy Ya, real, muy, algo claro. muy de verdad de contacto. Yo digo, hágale pues que yo acepto. Entonces dentro de Global Shaper, que es la comunidad más joven del Foro Económico Mundial, empiezo a ser mi amigo de todos estos manes que eran pues Unos unos manes cracks intelectuales. como tú. Exacto, pero que no, entonces yo los veía súper intelectuales. Yo decía, pero entonces, claro, yo veo que se vuelve un tema de aprendizajes mutuos, Claro, ¿cierto? Y me llega la totalmente. invitación para ir al Chelatán, Argentina, Córdoba, Argentina. Y Uy, yo digo, bueno, yo no voy por allá porque no tengo para comer, ahora para pagar unos tiquetes aéreos. claro. Y me dice un amigo, a darte la oportunidad, véalo como un reto personal y verdad, majo, yo lo declaré, yo tengo que estar en Argentina. Empecé a hacer rifas, a vender camisetas y solo me alcanzó para el pasaporte. Mm. Pero me llama un día Juanes, y me dice, mijo, ¿cómo va con el viaje? Y le digo yo, no, bien. Bien ¿Cuándo, llevado. ¿Cuándo viaja? Ah, sí, la otra semana, ¿en qué aerolínea? No sé, no me acuerdo, ¿qué hora? No me acuerdo. Al rato me dice Catalina Co. Decí la Me verdad, llama, no, Candelo. me llama y me dice, totea la risa, Cande, ve, queremos darte el regalo, te vamos a colaborar con los tiquetes, creemos que te lo mereces. Me morí. Pero sabes que me acabo de aprendizaje majo en ese momento, la fe. La fe que uno puede tener frente a las cosas, llámelo fe hacia Dios, fe por uno mismo, fe a una causa, lo quieran llamar. Pero la fe como es de importante, el creer las cosas hasta el último momento, no va a bajarse de la batalla sin que se acabe la batalla, yo hasta el último momento, y es que yo tengo que estar allá, ¿cierto? Y ya tenías pasaporte. Y ya tenía el Ya tenía pasaporte, sí, que pasaporte. Muy estrenado el bien. pasaporte y todo. Ahí ya empieza un tema de aprendizaje, espacio Global Shaper, me abre el mundo, arriba el muro de creer que mi felicidad dependía de un código postal, de un lugar geográfico, un estrato socioeconómico. Mi felicidad no dependía de eso porque yo en el momento empecé a hacerme amigos de alcaldes, de empresarios, de influenciadores, de artistas, siendo el mismo barrio. Entonces mira que mi felicidad no depende de un código postal y yo entendí eso en ese momento. Ya ahí empezó un tema de crecimiento, a trabajar con empresas privadas, a conocer la empresa privada, empecé a emprender y a conocer el valor de lo que era emprender y entender de que una empresa antes de ser una empresa, como lo ven muchos, era un emprendedor y ese emprendedor anteriormente era un Era soñador, un alguien que quería soñador. aportarle algo al mundo, que quería dejar una huella en el mundo. Y no hay mejor labor en la vida que usted ganar dinero haciendo lo que le apasiona. Y la gente de afuera no ve esas cosas. En mi mundo majo empezó a cambiar ahí de una manera inmensa. Dentro a través del Banco Interamericano, a viajar por todo el mundo. Y de ahí conozco Libertad, cierto, que ahí tuve la oportunidad de conocerte a vos. Yo ya creía mucho en el tema del empresariado y todas esas cosas. Y me llega la invitación para ir a la Casa Blanca.
Es que este Cande, oiga, Cande, me tenés, ya van 2 veces que tengo aquí la lágrima. Es que eso es muy admirable. Entonces, mírate, ahí volví con el no. Sí, pero no. No, otra vez, Y que no, otra que vez está dije, yo muy que voy a ir lejos. por allá. No, yo que no voy a hacer mucho por inglés, allá. toca reventar mucho Y esas inglés. cartas bien raras que me habían mandado. Y hago ese viaje, hablo ante Ay, todos los Cande. presidentes y primeros ministros de defensa. Y yo veía en todos esos días que hablaba cualquier presidente. Y de 50 presidentes, solo 10 escuchaban a ese, el resto estaban hablando entre ellos. Y yo, ¿para qué me trajeron acá? Y yo me acercaba y le No. decía a esa gente, venga. Y uno bien nervioso para hablar ante un No, y yo montón de gente llegué y no lo sudadera, escuche. jogger, con mi busito, gorra. Yo llegué en la mía, más, yo llegué En como la a hacer tuya. ejercicio. Y cuando yo oí la charla mía, yo primero le dije un día antes a esta gente, "Ay, venga, ¿y yo qué voy a hablar?" Y me dijeron, ya escucho todo lo que ha pasado en todos los encuentros, hable lo que a usted le nazca. Usted tiene algo que decirle a ellos, nosotros sabemos que sí. Y de verdad, Majo, yo empecé a hablar y yo me di cuenta que todo el auditorio se quedó en silencio. Ya nadie estaba hablando entre ellos, hasta me sentí intimidado por un momento, yo viendo a toda esa gente mirándome a mí. ¿Y qué hablaste? ¿Qué les dijiste? ¿Qué te salió del Mira, corazón yo ahí? tengo una forma, que nosotros vivimos en un país violento, la tercera de la semana por la seguridad del mundo. Nosotros vivimos en un país muy Ya. violento y que para la violencia, pues lastimosamente necesitamos de la seguridad pública, necesitamos de nuestros soldados, de nuestros policías, ¿cierto? Totalmente. Pero también hay otro componente que es muy importante. Esa no es la solución, y eso lo sabemos, eso Ujú. contiene, pero no es la Exacto. solución, ¿cierto? Y yo algo he aprendido en el camino y es que aparte de eso también se necesita un toque diferente para ir cambiando, o sea, la forma de usted cambiar culturas no es con el choque solamente, ¿cierto? También es brindando posibilidades alrededor de ellas. Y yo creo que la mejor manera de acabar la violencia, una es, creo que la empresa es la que tiene la competencia número uno contra el crimen. Qué lindo eso. Dos, La empresa, espere, usted no va a pasar por esa mega frase así sin darle 2 frasecitas de apoyo. La empresa es la competencia número 1 contra el crimen. ¿Qué dijiste ahí? porque, mira, Majo, el crimen no está peleando, no está compitiendo con universidades ni con colegios. Ellos están compitiendo con economía, Plata. ¿cierto? La mejor manera de ayudar a un joven que no reincida en la violencia es dándole las posibilidades de que tenga ingresos dignos, una posibilidad digna de poder soñar. Y la empresa puede ser ese lugar donde ese joven encuentre lo mejor de sí. Detrás de un gran líder hubo una persona que creyó en él. 2, 3, 4, 5. Por eso creo que la empresa es la competencia número uno contra el crimen. Espectacular. No. Vean, nos tiene aquí a todos, Cande, movidos. Entonces, mira, Majo, Segunda sí, frase. dale. A La ver, segunda frase que yo considero que es muy importante, ¿sabes qué es? Usted no puede esperar más de un joven que su mundo son 3 cuadras y 6 esquinas, que sueñe más allá de sus 3 cuadras. sí, claro, sí es lo que ha visto toda la vida y la proyección que se le ha... Eso es lo único que él ve. Yo le puedo decir que con los amiguitos que yo me paraba en el cerro, muchos días les da miedo bajar el centro y ya son manes viejos. No salen, mandan a comprar los zapatos por pedido, todo es por pedido. Trabajan en el supermercado del barrio, No todo, salen de sus... todo es en su círculo, ¿cierto? Entonces, a veces los adultos o la gente que ha logrado hacer cosas, decimos, pues yo tengo una queja un poquito pesada y es que los jóvenes no quieren hacer nada. No, yo creo que lo primero es entender de que usted no le puede pedir mucho a alguien que no ha visto mucho. Y si lo único que ha visto es violencia, para él la violencia no es malo, es algo normal. Entonces, yo creo que la mejor manera de cambiar la forma de pensar de los jóvenes para que no lleguen a la violencia o para que no haya para que las narrativas de odio No entren a la mastiquen cabeza, sí. exacto. La mejor manera, ¿sabes qué? Son comunidades agradecidas. Entonces una comunidad agradecida es una comunidad que cuida. Y un joven que logra, cuando le logramos poner a un joven el mundo ante sus ojos, créame que es un joven que ya va a pensar 2 veces antes de tomar una decisión, siempre va a hacer la pregunta, si es esto lo que quiero o es lo otro lo que yo quiero. ¿Sí me entendés? Entonces yo considero que mira que hay formas de ir combatiendo temas. Por eso digo que yo no creo que el mundo cambiar el mundo no es con pintarse la cara color y esperanza. Yo hice mucho trabajo social
sigo ayudando mucha gente en mi comunidad, pues a vos te ha tocado que yo soy revolucionando siempre para mi barrio, Siempre, siempre, siempre. pero creo que el mundo se cambia, se combate la seguridad del mundo cuando brindamos seguridad. Y la Totalmente. seguridad es cuando una familia puede tener un techo, un hogar, un lugar de protección, una casa, cuando puede tener la posibilidad de tener un empleo, ¿cierto? Y cuando puede tener la posibilidad de crecer, de prosperar. Cuando usted prospera, hoy usted está pensando en sobrevivir, necesita un empleo para pagar las facturas y para mercar. Pero usted ya tiene el empleo y ya hace eso y se lo vuelve tan normal que usted ya dice, mira, ya muchos jóvenes después de que hacen eso, ya muchos dicen, estudian de manera alternativa, otros deciden empezar a cuidar su cuerpo y a ir al gimnasio, otros deciden de que quieren darse el espacio para conocer su país, su departamento, pero al final, ¿sabe qué se llama eso? Calidad de vida. Y eso lo produce la estabilidad de tener un empleo digno. Qué bonito, Cande. Y diste esa charla al frente de toda esa gente. Increíble, admirable totalmente. Oiga, Cande, es que nos piden que te hagamos una pregunta que muchos se tienen que estar haciendo y es porque te dicen Cande. Bueno, lo primero es que eso es demasiado evidente, ¿sí? Aunque parezco un boliqueso. Pues ¿Quién mira, te lo puso, el a mí en el apodo? barrio me decían Colorado, Colorado. ¿cierto? Yo parecía Chucky, yo era así pelilargo, pelirrevuelto, rojo como una zanahoria y demasiado plagoso. Ah, Yo nunca estaba quieto, yo me acostaba súper tarde y a las 5 de la mañana estaba dando lidia. no te creo. Era Bueno, demasiado plagoso. Y ya después, cuando empecé con los parceros de música, dijeron, bueno, ¿y este man cómo le ponemos? Y llega el flaco de una agrupación pues muy reconocida en la ciudad, que llega y se está echando el acero él. Y llega y, ajá, ya sé cómo le ponemos, Candelo. Eso es pura candela, Candelo. ya. Y Candelo, ¿qué? Bautizado. Y en el barrio, Candelo, Candelo, Cande, Candelo. Candelo, Cande. Candelo. O sea, usted allá dice Candelo y desde cualquier lugar de la comuna, o sea, le puedo decir, no sea mi barrio, cualquier barrio, nadie dice nada, ya sabemos ya quién es. Candelo. Ya sabemos quién es Candelo. Duda resuelta para nuestro público conocedor. Bueno, Cande, vamos a ir entonces a una sección que se llama Ping Pong y tienes que elegir una u otra. Entonces, ¿rap o hip hop? Hip hop, ¿Tarima pequeña o festival grande? festival grande, Este es muy fácil. ¿Villatina o Comuna 13? Villatín, Claro. ¿Freestyle o letra escrita? letra escrita, ¿Graffiti o breakdance? graffiti, ¿Respeto o fama? respeto, ¿Disciplina o calle? disciplina, ¿Micrófono o megáfono? micrófono, ¿Pasado o futuro? futuro. Muy bien. Bueno, ahora vamos para otra sección. Esta sección se llama Sin miedo a la funa. Ay, madre. Aunque ya dijiste algo, pues, pero cuéntanos una opinión o un comentario que tú defiendas a capa y espada, sin importar que sea muy polémico, muy cancelable, muy funable. Ya dijiste, tú dijiste uno ahí Pero te voy a ahorita. decir algo que cuando yo estoy en el estallido social, Ajá. vos sabes que hay charlas por todo el país, Sí, a claro. dar la conversación improbable, la que nadie quería escuchar. Ajá. Hay algo que siempre, por ejemplo, cuando doy las charlas o cuando estoy hablando con mis amigos, que les estoy dando feedback, es responsabilidad individual. Nadie te va a cambiar tu vida sin importar las condiciones donde estés. Es tu responsabilidad y la de nadie más. No es culpa de terceros, no es culpa del Estado, no es culpa de la religión, no es culpa de la política, es culpa tuya cómo vivís el resto de tu vida. Funable, pero espectacular. 100% de acuerdo. Bueno, pues, Mr. Cande, vea, esta sección se llama contratar, despedir o asociar. Entonces acá hay una caja con personajes y tú tienes que sacar 3. Vas a sacar los 3 al mismo tiempo Okay. y ya después decides a quién despides, a quién contratas y con quién te asocias. Ganar es problemas. Ok. Listo, muestra los 3 al mismo tiempo. Ah, pues madre. Esta Ole. me gustó, esta me gustó. A ver.
Betty. Oiga, es que a ver, tía, ¿no te imaginas? Karol G. Bueno, ¿a cuál contratas, a cuál despides y con cuál te asocias? Bueno, la primera, la mitad está muy fácil. ¿A cuál despides? Está muy fácil. Esa está muy fácil. Me Recibido. la Yo, pusieron yo muy también fácil, haría ¿cierto? exactamente lo mismo. Bueno, la segunda. ¿Con cuál te asocias y a cuál contratas? Ok, yo me asociaría con Karol G. Sí, totalmente. Tiene Tremenda el boom, ¿cierto? Tiene empresaria, el sí, boom. sí. Y con Betty, obviamente, Claro, trabajo. eficiencia Sí, ok. total, productividad. Muy bien, Cande. Fabuloso. A mí me salió muy fácil, ¿cierto? Mira, sí. Te salió muy fácil. Bueno, Cande, ya para terminar, reflexiones finales. No sin antes decirte que te admiro demasiado. Eres un líder impresionante. Nos hace muy felices haberte tenido como invitado aquí en el Fenal Podcast. Para nosotros es un honor aprender de ti. Pero yo no me puedo quedar sin preguntarte porque es que nuestro país está viviendo el proceso democrático más importante en su historia reciente. Las elecciones de este año, o sea, nos jugamos la vida del país. ¿Qué mensaje tienes para darle a los jóvenes y a los empresarios, a la gente que nos ve en este Fenal Podcast? Bueno, lo primero, Majo, es que la política no está lejos de nosotros. Eso es lo primero. Hay que hacer el acto de la participación cívica, de salir a votar, ¿cierto? Porque para poder quejarnos, lo primero que tenemos que hacer es cumplir de parte de nosotros nuestro compromiso como ciudadanos, ¿cierto? Y es un tema de patriotismo. Lo segundo es decirles de que la idea no es que nos vendan bonito el discurso de los problemas, o sea, los problemas del país no hay que romantizarlos, porque son problemas reales que están presentes y que por más que nos salen bonitos los problemas, todos sabemos desde la vida cotidiana que un problema no se soluciona, o sea, básicamente es como cuando el muchacho bonito llega y te habla bonito, vos cómo empezás, sí, cómo no, ah sí, ah, cómo no, Así, lo mismo deberíamos de hacer con los políticos, ah sí, cómo no, y cómo es eso, y cuánto vale eso, y cuánto nos cuesta eso, todo eso gratis, ¿de dónde eso viene? tan bueno, ¿de dónde viene, cierto? Y por tercero, que es muy importante, recordar de que la decisión que nosotros tomemos frente a la política, frente al candidato que queramos tener de frente, tenemos que ser conscientes de que esa decisión puede interferir con cuánto me van a valer las cosas, con el empleo en mi futuro, con las oportunidades para mis hijos o para mí. Muy importante tener eso presente. Y siempre haciendo las preguntas, esta propuesta, ¿cuánto afecta a mi futuro laboral? ¿Cuánto afecta al futuro laboral de mi familia o el de mis hijos? Cande, nada más que agregar. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este No, a Fenal Podcast. ustedes, muchas gracias.